Los tenían amarrados en un cuarto. Los tenían vendados de sus ojos y amarrados de los pies. Y los tenían esposados de sus manos. Y ellos, pues, algunos, cuando yo a veces entraba al cuarto, habían 5, 6, 7 personas. Y luego llegaba a los 2, 3 días y habían menos personas. ¿Qué les pasó? Pues los mataban o desaparecían. Marisolina iba en busca del sueño americano y al cruzar territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, te llegó un momento en que te encontraste con un grupo de crimen organizado y te detuvieron, ¿correcto? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues estaba en Coatzacoalcos esperando que saliera el nuevo tren. Y ahí nos abordaron unas personas y nos ofrecieron el viaje, que ya dejáramos de ir en el tren, que ellos nos iban a llevar de troca en troca. ¿Ustedes no aceptaron su oferta? No. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos quedamos ahí porque nos había tocado caminar muchas horas, porque el tren en el que veníamos nos dejó tirados en el kilómetro 35, entonces habíamos caminado todo el día y íbamos con los pies hinchados, lastimados. Y ellos regresan a los 15 minutos, pero ya no regresan igual, llegaron muy enojados y con armas. Y nos golpearon en los pies y nos dijeron que nos levantáramos. Y nos subieron a unas camionetas. ¿Cuántos eran? Ellos 5. ¿Sí? ¿Y cuántos eran ustedes? Los que estábamos en el grupito éramos 15. Que ves que en el camino uno se va haciendo como grupitos para hacerse como más fuerte. Hay muchos malos que no dejan pasar. Que no vengan más. Viajaban conmigo 76. 76 personas. Sí, mató a todos. Les digo a todos los ecuatorianos que ya no viajen más, porque los Zetas están matando mucha gente. Qué fuerte el testimonio de estos migrantes, ¿verdad? Es casi inimaginable entender lo que tuvieron que pasar estas personas por venir a México. Continuemos escuchando ahora el testimonio de esta mujer que acabó siendo esclava de los Zetas. ¿Qué pasó? Nos llevaron a una casa de seguridad y nos empezaron a quitar los números de teléfonos para poderle llamar a nuestra familia y decirles de que ellos ofrecían el viaje como lo ofrecían, seguro según ellos, pero no podíamos decir que estábamos detenidos o que estábamos secuestrados o que nos tenían encerrados, sino de que eran viajes seguros, que había mucha gente que hablaba de ellos y cosas así. ¿Qué te sucede a ti? ¿Qué le sucede al grupo? ¿Hasta dónde los llevan? Ellos decían que nos llevaban hasta Houston y ahí nos transportaban en trocas para los diferentes destinos de nuestra familia. Pero, ¿por qué si Marisolina no tenía el dinero para pagar su libertad, estos delincuentes no la matan? No, pues yo no tenía quien respondiera por mí, o sea, porque sí tenía una persona en Estados Unidos, pero mi hermano no tenía como el dinero para allá. Entonces, desde que te agarran tú sabes que algo está mal, por la forma en que nos tratan, nos golpeaban y nos pedían los números de teléfono a la fuerza. Entonces, como yo no les di ningún número y decía que no tenía quien respondiera por mí, me pusieron a trabajar, me dijeron que de una manera tenía que pagar, pero que tenía que pagar, que nadie salía sin pagar algo. Entonces me dijeron que me iban a poner a trabajar de 22 días a un mes como su cocinera y que sí pagaba yo el hecho que me dejaran libre para que me regresara para mi país o bien para seguir. Lo extraordinario del testimonio de esta mujer es que nos da luz para tratar de entender cómo funcionan estos grupos de crimen organizado, cómo deciden a quién van a dejar vivir y a quién van a matar. ¿Qué hacían? Pues los tenían ahí, los dividían como en grupos. Abajo era una casa de 2 plantas, abajo estaban los que iban llegando, cuando los bajaban del tren los llevaban y los metían en la primera planta, arriba estaban los confirmados, les decían ellos, las personas que ya habían dicho a sus familiares que sí podían ayudarles y que ya les habían mandado $500, esos estaban en la segunda planta y en un cuarto aparte estaban los que no respondían por ellos. ¿Cómo cuántas personas estamos hablando?
100, 150. Ustedes, amigos, escucharon correctamente. Marisolina habla entre 100 y 150 migrantes. O sea que los 72 asesinados en Tamaulipas es un número relativamente mucho más bajo de las cantidades que normalmente manejan los Zetas. ¿Y qué es lo que nos dice el sobreviviente de esta masacre sobre esto? Disparaba por ahí al lado, pero no. Escuché que disparó a mis amigos y luego llegó disparando a mí. Disparó a mí y mató a todos los otros. Acabó de disparar y se fueron, mataron a todos. Lo que narra esta mujer es muy similar al testimonio del único sobreviviente de la masacre de los 72 migrantes. Él es de nacionalidad ecuatoriana, en donde él habla de cómo los detienen y qué hacen con ellos los Zetas. El sábado como a las 10 de la noche nos rodearon 3 carros. Salían como 8 personas bien armadas. Ahí nos rodearon todo. Nos bajaron del carro y nos metió a otro carro. Viajaba en 2 carros. Lleva a una casa, ahí nos amarró 4 en 4, los manos para atrás. Ahí los tenía una noche. Y para los que no les respondían o que no tenían la capacidad de poder pagar, ¿qué les pasaba? Los tenían amarrados en un cuarto. Los tenían vendados de sus ojos y amarrados de los pies. Y los tenían esposados de sus manos. Y ellos, pues, algunos, cuando yo a veces entraba al cuarto, habían 5, 6, 7 personas. Y luego llegaba a los 2, 3 días y habían menos personas. ¿Qué les pasó? Pues los mataban, los desaparecían. Los desaparecían. Sí. ¿Y cómo sabes tú eso? Porque yo le lavaba la ropa a ellos sangrienta. ¿De qué grupo estamos hablando específicamente? Pues ellos decían llamarlo Z. Desde tu perspectiva, con la experiencia que has tenido, ¿tú crees que el crimen organizado en México está muy involucrado en el tráfico de personas? ¿Sí? Es un buen negocio para ellos, ¿no? Un gran negocio, diría yo, porque yo vi mucha gente pasar por esas casas. Y nadie salía sin dar dinero. O sea, la terrible muerte de estos 72 migrantes que ha estado publicitándose en el estado de Tamaulipas, me imagino que no te sorprende. Créeme que no. Porque era algo que ya se había dicho y que si no hubiera pasado eso no lo hubieran hecho como más público. Porque llegamos a decirlo y a veces hasta las autoridades ni lo creen. Uno pensaría al escuchar el testimonio de Marisolina que la sociedad y nuestras mismas autoridades la considerarían una víctima de estos grupos de crimen organizado. Pero eso no es el caso, porque llegó un momento en que ella la estaban acusando de ser parte de los Zetas. ¿Las autoridades están involucradas? Sí. ¿Sí? ¿En qué forma? Pues los de migración, por ejemplo, estos con los que yo pasé 3 meses, ellos les pagaban a migración y los subían a los autobuses. Y cuando migración pagaba ese autobús, les hablaban a ellos y les decían, tengo tantos, son tuyos, y ellos le tenían que dar una clave que los de migración le habían dado a ellos. Y cuando ellos le daban la clave, pues los dejaban pasar, pero si no les daban la clave, los bajaban y se los entregaban a ellos. O sea que sí están involucrados. Sí, porque yo sí llegué a escuchar llamadas por radio que le hablaban los de migración a ellos. Y los policías igual. Porque cuando nosotros íbamos, y en el carro cuando nos llevaron, nosotros vimos una luz de la policía y ellos dijeron que no nos alegráramos porque ellos estaban con ellos. A los únicos que yo vi que les tenían miedo, si ellos demostraban que les tenían miedo, eran a los soldados. Pero que los demás estaban con ellos. Por lo menos lo decían y yo lo vi. Pero esto no es un episodio nuevo en el capítulo del tráfico migratorio entre América Latina y Estados Unidos. Se estiman que en los últimos 6 meses en México
alrededor de 400 migrantes han sido asesinados en manos del crimen organizado. Pero ¿cuál es el futuro ahora de Marisolina? ¿Cuál es el futuro de Marisolina? ¿Qué va a pasar con ella? Pues ella ahora tiene la oportunidad y el derecho de que el Estado la proteja. Tiene acceso a muchos derechos que hemos peleado a favor de ella, a que se preserve su identidad, a que tenga una vida segura, que tenga una vida digna, y ella tendrá que decidir en su futuro si regresa a su país o si se acoge a la seguridad que le puede brindar el Estado mexicano, a lo cual el Estado mexicano está obligado.